dicen que el Imperio Romano utilizó una técnica, una estrategia para poder dominar grandes territorios, muchas naciones. Su estrategia cobró un nombre en latín. El nombre es divide et impera, divide y conquista. Que ellos buscaban la manera de traer división en los pueblos y aliarse con algún sector de aquel pueblo que habían conquistado, y le decían a aquellos otros: no quieren el bien para ustedes, vamos a unirnos. Y así era como ellos cobraban fuerza y dominio. Y dice la historia que así pudieron dominar mucho territorio. No tenemos que ir hasta el tiempo del Imperio Romano. Sabemos que los imperios, que los gobiernos en la actualidad, en el siglo XIX, un filósofo escribió y dijo: aquellos son los burgueses, aquellos son los ricos, los propietarios de los negocios, los dueños de las tierras, y ustedes son los pobres, ustedes son la plebe. Aquellos no quieren el bien para ustedes, pero si ustedes nos permiten a nosotros gobernar, nos vamos a unir y vamos a quitarle a aquellos lo que tienen y dárselos a ustedes. Esa filosofía de dividir para conquistar ha invadido al mundo. Tristemente decirles que ha invadido hasta este país, que está dividido, las personas en este país. Pero lo peor, mis queridos hermanos, es que en mi modesta opinión, el diablo, que es el gran divisor, el diablo jamás ni suma ni multiplica. El diablo lo único que hace es ser especialista en restar y en dividir. Dios suma, Dios multiplica. El mal solo quiere restar y dividir. Pues el diablo no solamente ha dividido pueblos e ideologías, el diablo ha hecho lo peor. Su mejor trabajo ha sido dividir al cuerpo de Cristo, causar división dentro de la iglesia del Señor. La iglesia, la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo, es la novia del Cordero. Y la iglesia, que entre paréntesis yo espero que usted entienda que la iglesia no son estas luces, ni los bloques que están detrás del yeso ese. La iglesia no es cemento y ladrillos. La iglesia está compuesta por seres humanos que la Biblia nos llama piedras vivas. La iglesia de Jesucristo somos tú y yo, los que hemos recibido al Señor hoy y durante todos los últimos 2000 años. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que somos la novia del Señor. Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a su persona, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efesios 5 le dijo el apóstol Pablo, dirigido, inspirado por el Espíritu Santo. Así que quien habló no fue Pablo, fue el Espíritu Santo. Le dijo a los esposos: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo ama a su iglesia. Lo que Jesucristo quería para su iglesia en el primer siglo es lo mismo, mi querido hermano, mi querida hermana, que quiere hoy para su iglesia en el siglo XXI. Pero el diablo ha logrado dividirnos, separarnos, fragmentarnos.
hacer de nosotros distintos grupos. Yo quisiera mostrarles una ilustración. Si me das ahí, Luis, el círculo grande, si usted puede visualizar conmigo y utilizar su imaginación, este círculo es Jesucristo. Dicho sea de paso, el círculo perfecto, no tiene principio, no tiene fin, no tiene ruptura, es un círculo perfecto. Así es el Señor Jesucristo, Él es un círculo. Y el Señor lo que quiere es que personas vengan a Él. Y el Señor quiere llenar ese círculo de personas. Este círculo representa a Jesús. Pero el próximo círculo, si me lo ponen por favor, representa los cristianos. Millones y millones y millones y millones de cristianos que han venido al Señor en los últimos 2000 años. Desde que la iglesia se fundó y se estableció, Jesús dijo: yo voy a establecer, yo voy a edificar mi iglesia. Cada uno de esos grupos, si usted puede imaginarse, nos representa a cada uno de nosotros. Y representa los grupos cristianos que han existido durante 20, 21 siglos. Grupos cristianos que usted ni yo hoy en día ni sabemos, ni conocemos su historia, ni cómo fue que surgieron en el mundo entero. Desde hace siglos, en África, en todos los continentes, hay cristianos. Ayer tuve la oportunidad de conocer a un hermano que vive en la India, cristiano de la India, y me dijo la historia, nos enseña que Tomás llegó a la India a establecer iglesia. Tomás, el que dudaba, el que el Señor le dijo: Tomás, mete tu mano aquí y mira que soy yo. Y que se tiró a sus pies y le dijo: mi Señor. Tomás, que llegó a la India. Los cristianos han ido al mundo entero desde el primer siglo para establecer y fundar iglesias. Algunas de esas iglesias son iglesias autónomas, solas, independientes. Otras son familias y grupos de iglesia. Todos esos grupos, todos esos círculos representan grupos. Y ustedes, muchos de ustedes, mis hermanos, nacieron espiritualmente en esta iglesia, pero una gran cantidad de personas aquí nacieron en otra iglesia. Nosotros representamos, estamos ahí, entre esos cientos de miles de grupos estamos nosotros, si somos creyentes. Lo triste es que los cristianos hemos encontrado cómo hacernos especialistas en nuestras diferencias. Como nuestro hermano nos acaba de cantar. Somos expertos en las diferencias. Nos separamos en vez de unirnos y unir nuestra fuerza. Yo quiero decirles que si los cristianos nos uniéramos, fuéramos la fuerza más grande del mundo. Porque el Señor está con nosotros y el poder de Dios estaría con nosotros. El número nuestro serían millones de millones de millones de millones. Lo que el diablo ha encontrado la manera de separarnos y de fragmentarnos y de ponernos en nuestras esquinas y de que cada uno de nosotros tenga su etiqueta. Cada uno de esos grupos tiene una etiqueta. O se la pusieron ellos u otras personas se las pusieron. ¿Sabían ustedes que en los tiempos de la Biblia, que en el Nuevo Testamento, los que creían en Jesús, ¿saben cómo les llamaban? Discípulos. Y en un lugar dice que les llamaron por primera vez cristianos. Cristianos. Todos se identificaban como discípulos, que significa alumnos, alumnos del maestro, o cristianos porque éramos de Cristo. Esos eran los calificativos que existían en el primer siglo. ¿Cuántos calificativos existen en el siglo XXI? Miles.
miles. El diablo se las ha ideado para separarnos y que nos separan nuestras diferencias en vez de que nos unieran las cosas importantes que tenemos en común. Los cristianos tenemos cosas muy importantes en común. Y si nos concentráramos en las cosas importantes que tenemos en común, las diferencias se verían menores. Si fuéramos humildes, si no fuéramos contenciosos, las diferencias se verían menores. Pero nos molestan mucho las diferencias y ese es el triste trabajo que ha hecho Satanás. Yo tengo una pregunta para ustedes. Una pregunta que aparece en la Biblia. Una pregunta que la hizo Pablo, pero en realidad esta pregunta viene del corazón de Dios. Quien le dice a Pablo, quien dirige a Pablo para que escriba, porque la Biblia es inspirada por Dios. El que inspira las escrituras es nada menos que el Espíritu Santo. Quiere decir que esta pregunta que usted va a leer ahora fue inspirada por el Espíritu Santo. La pregunta se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. Piensen en esas 4 palabras. Mi pregunta para usted en este momento: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo en su opinión? ¿Hay alguna división en Cristo o Cristo está completo, perfectamente unido? Cuando usted viene a Cristo y Cristo es suyo y usted es de Cristo, ¿qué cantidad de Cristo recibe usted? ¿Un pedacito de Cristo o a todo Jesucristo? Jesucristo jamás viene dividido y separado. Es más, Jesucristo está orando. Óigame bien. En este momento el Señor está orando, está intercediendo por su iglesia, porque el Señor quiere que su iglesia esté unida. Y esta pregunta se la hace el Señor a una iglesia como esta, como cualquier otra iglesia. Esta pregunta aparece en la primera carta a los Corintios. ¿Quiénes eran los Corintios? Eran los cristianos que habían sido ganados para el Señor en la ciudad de Corinto, una ciudad griega. Allí llegaron los apóstoles y plantaron la iglesia en Corinto y ganaron personas y siguieron ganando, y esas personas ganaban a otros. Y así creció la iglesia en la ciudad de Corinto. Pero la ciudad de Corinto estaba compuesta de gente muy inmadura, y los hermanos que habían allí eran hermanos que pronto lograron dividirse y tener facciones y tener grupos diferentes. Ustedes lo van a ver dentro de un momento, pero la pregunta que el Señor le hace a los cristianos, a sus hijos, a su iglesia en Corinto es: iglesia, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta obvia, la respuesta correcta ante esa pregunta. ¿Está dividido Cristo? No. Y en este momento el Señor, si yo leo mi Biblia bien, el capítulo más significativo de oración de Jesucristo se encuentra en San Juan capítulo 17. Cuando usted tenga un chance, léalo. San Juan capítulo 17 se llama la oración intercesora de Jesucristo, donde Jesucristo sabe que le queda muy poquito tiempo y le dice: Padre, aquí estoy, te voy a pedir por estos que están aquí conmigo y por otros que van a creer en ti y en mí. A través de estos que están aquí, te pido por ellos que tú los unas, que sean perfectos en unidad, como tú y yo, Padre, estamos unidos, que estos estén perfectamente unidos, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los cristianos refleja la veracidad de que Jesucristo fue enviado por Dios.
Y en este momento el Señor todavía está intercediendo por ti, por mí, por su iglesia. Y Marcos Vidal está cantando, inspirado por el Señor, diciéndole: ¿qué te pasa, iglesia amada? ¿Qué te pasa, iglesia amada? ¿Estás dormida o estás muerta? Ojalá que el maestro dijera, como una vez dijo: no, no está muerta, está solo dormida. Maestro, despiértala. Despierta tu iglesia. Hace 20 años, ¿por qué estoy hablando de esto hoy en el año 2024? Hace 20 años o 21 o 19, por ahí, 2003, 2004, 2005, en algún momento por ahí. El proceso, mi peregrinaje, mi caminar con Dios, en ese momento Dios estaba apretándome la cincha en la verija. Dios estaba apretándome la tuerca y trabajando en mi corazón. Y yo me pregunté: ¿cómo será que el Señor ve su iglesia? Nunca me había hecho esa pregunta. ¿Cómo será que el Señor ve su iglesia? Yo pensaba que el Señor veía la iglesia de Él como la veía yo. Yo pensaba que yo y el grupo de donde yo venía éramos los especiales del Señor. Ustedes saben que todos los cristianos todos los cristianos padecen del mal del especialismo. No, yo soy mejor que aquel. No, mi doctrina, no, lo que yo creo. Esa gente no entiende la Biblia bien. Quien la entiende bien soy yo. Yo vengo de uno de esos círculos donde era así. Era una caja cuadrada. Y Dios estaba, ustedes saben, el Señor te agarra y empieza a exprimirte, te pasa por la trituradora. Y le dije: Señor, yo quisiera, ¿cómo verás tú tu iglesia? Hoy, 20 años después, y que ustedes saben que este es un mensaje que yo repito a cada rato, mi vida es el producto de todo lo que Dios ha hecho y lo que viene haciendo y lo que falta. Porque no ha terminado conmigo todavía. Todavía me tiene ahí en la trituradora, humillándome, para que yo me dé cuenta de que para el Señor todo el que es su hijo es especial. Que el Señor sabe pasar por alto los errores que tenemos y que yo tengo muchos. ¿Está dividido Cristo? No lo está. ¿Por qué le escribe el Señor eso a los corintios? Miren por qué. Voy a ir unos cuantos versículos atrás para que usted entienda, para que usted se ubique en el contexto de este pasaje. Primera de Corintios capítulo 1, si me dan el versículo, Román, por favor, el versículo 10. Pablo le dice, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los hermanos en Corinto: mis hermanos, yo les ruego, noten las palabras, no yo les mando, no yo les ordeno, yo les ¿qué? Yo les ruego, yo les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les pido por el Señor que ustedes hagan ¿qué cosa? Que ustedes aquí en Corinto hagan ¿qué cosa? Hablen todos ¿qué? Una misma cosa. Y que no haya entre ustedes ¿qué cosa? Divisiones. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando allí? Lo vamos a ver en un momento. Habían divisiones, no hablaban lo mismo, no estaban unidos, no había unidad. Que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén ¿cómo? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo se los pido. Pablo le pide eso a los corintios porque los corintios estaban fragmentados.
tenían opiniones diferentes y vamos a ver cuáles eran. Miren lo que dice, versículo 11. A mí me han informado, no un chismoso, me informaron y les dice quién, los de Cloé. Es la única vez que aparece el nombre, este nombre en la Biblia, los de Cloé. Aparentemente era una familia o un grupo que había en Corinto, que habían llegado a Pablo porque Pablo estaba en otra ciudad y escribe esta carta desde la ciudad de Éfeso. Ya Pablo se había ido de Corinto y estaba escribiéndoles. Dice, yo he sido informado de buena tinta. Los de Cloé, que los conocen a ustedes que son de allí, me han informado que entre ustedes hay que contiendas, pugnas, discrepancias, desacuerdos, discusiones. Los cristianos tienen problemas con otros cristianos por dos razones. Las discusiones y las contiendas son o de carácter relacional o de carácter doctrinal. Los corintios padecían de ambas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver ahora la doctrinal. Y en el capítulo 6, si ustedes se lo leen, encuentran la relacional, que tenían contenciones y hacían algún negocio y uno le daba la mala al otro y entonces iban frente a los tribunales romanos a decirle, este descarado me dio la mala, señor juez, dígale que me pague lo que me debe. Y Pablo dice, ustedes son capaces de hacer eso entre hermanos, en vez de sufrir el agravio, o en vez de ir a los hermanos espirituales en la iglesia para que los hermanos puedan ayudar a resolver ese problema. Ustedes van delante de las autoridades civiles que no son cristianos. Así que tenían problemas relacionales, personales, pero tenían problemas doctrinales. Ese era el caso en el capítulo 1. Dice, entre ustedes hay contiendas. Y en ese momento los corintios que estaban recibiendo aquella carta estaban diciendo, ¿y Pablo qué sabe de esto? ¿De qué está hablando? Y Pablo tiene que ser más específico. Y miren lo que les dice en el próximo versículo, versículo 12. Lo que les estoy tratando de decir es que entre ustedes, cada uno de ustedes han hecho su grupito, su piñita. Aquí comenzaron las denominaciones. ¿Ustedes saben cuántas denominaciones cristianas hay? Cientos de cientos de cientos. Los primeros cristianos no tenían denominaciones, todos eran cristianos. Todos se llamaban cristianos o discípulos. Las denominaciones son los hombres que hacen su grupo y se ponen una etiqueta, u otras personas le ponen la etiqueta y ellos se las dejan poner. Hay cientos de denominaciones. ¿Qué tienen en común? Tienen ciertos distintivos en común. Debían tener lo fundamental en común. Y yo les voy a hablar dentro de un momentico las 5 cosas que son los fundamentos de la fe cristiana. Si nosotros tenemos esos 5 puntos en común con cualquier hermano en cualquier parte del mundo, ese es mi hermano o mi hermana en la fe. Si creemos en los fundamentos de la fe. Pero los cristianos se distinguen por otras cosas. Todo tipo de nombres. ¿Ustedes saben cuántos tipos de bautistas hay? Están los bautistas del sur, los bautistas del norte, los bautistas libres, los bautistas independientes. Están los bautistas calvinistas. Me estoy quedando corto. Asambleas de Dios, iglesias de Dios, iglesias de Cristo, la iglesia de Cristo,
metodista, presbiteriano, los hermanos libres, asambleas, miles de grupos con etiquetas. Cada uno de ustedes, aquí comenzó todo. La iglesia más pura que había era la iglesia del primer siglo, y sin embargo, miren, ya habían aquí la posibilidad de la separación. Las iglesias ya, los hombres se separan. ¿Por qué? Porque los hombres somos imperfectos y humanos, y donde metemos la mano echamos a perder la unidad del Señor. Dice que allí en Corinto, en una iglesia, habían algunos que decían, yo, cada uno, dice ahí, un grupo decía, yo soy de Pablo. Ah, tú eres de Pablo. Y otros decían, no, yo soy de Apolos. Y otros decían, ni Pablo ni Apolo, yo soy de Cefas, que era el nombre anterior del apóstol Pedro. Y otros decían, ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas, yo soy de Cristo. Pero también se estaba separando de los demás. Ahí comienzan las separaciones en las iglesias. Y los últimos 2000 años han sido de separación y de separación. Como acabamos de escuchar en esa canción, en vez de los cristianos decir, mira cómo se unen, mira cómo se separan. Miren lo que dice a continuación. Pregunta. Ante esa realidad, hermanos corintios, les pregunto, ¿acaso piensan ustedes que Cristo está dividido? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? No. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo tú vas a decir que tú eres de Pablo? Que tú sigues a fulano, si el que fue crucificado por ti fue Jesucristo. Tú y yo somos de Cristo. De Cristo. Fue crucificado Pablo. Miren el argumento del Espíritu Santo. La próxima pregunta. ¿Alguno de ustedes fue bautizado en el nombre de Pablo? La respuesta es claro que no. Fuimos bautizados en el nombre del Señor. En otras palabras, el calificativo de cada cristiano es Jesucristo. Es lo que Pablo está tratando de decirles. Mis hermanos, miren, le doy unos versículos más. Si me ponen, por favor, Primera de Corintios capítulo 3. Miren lo que le dice aquí Pablo a los corintios. De manera que yo, hermanos, no he podido hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales. Eran hermanos y eran ¿qué? Espirituales. Andaban en la carne. Y usted se tiene que leer Primera de Corintios para ver cuán carnales eran. Aquí estaban nada más que calentando los motores. Léase el capítulo 5 y el 6 y el 7 y el 8. Léanse el capítulo 11, lo que hacían con la cena del Señor. Eran unos niños en Cristo. Eran inmaduros, y le dice, hermanos, yo no les he podido hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Miren lo que dice el versículo 2, les he tenido que dar a beber, ¿qué? A un niño, ¿qué le da a usted? ¿El niño puede digerir una dieta dura, fuerte, sólida? Les he tenido que dar, ¿qué? Leche y no, ¿qué? Vianda. ¿Por qué? Porque ustedes ni eran ni son capaces de poder digerir lo fuerte. ¿Por qué? Señor, ¿qué tenías tú en la mente que le estabas escribiendo? En vez de animarlos y hablarles de cosas lindas, lo que les estás haciendo estás sacudiéndolos. ¿Por qué, Señor? Miren lo que dice el versículo 3. Porque ustedes todavía son carnales, pues habiendo entre ustedes, ¿qué había allí? Celo, contiendas, disensiones. Si hay eso,
Si eso los caracteriza a ustedes, ¿no son carnales ustedes? Me tomé el tiempo de buscar la palabra disensión en el diccionario. ¿Qué quiere decir disensión? Habían disensiones en la iglesia, habían desacuerdos, discordias, disconformidad, desavenencia. La había a nivel personal y a nivel doctrinal. Dios quiere limpiar su iglesia y que lo que nos una sea la meta que tenemos en común, que es el Señor, conocerlo a Él y darlo a conocer. Conocerlo y darlo a conocer. Versículo 4. ¿Qué dice? Ustedes dicen, unos de ustedes dicen, yo ciertamente soy seguidor de Pablo. Y otro dice, yo soy seguidor de Apolos. ¿No son carnales? Sea honesto. Óigame bien, líbrelo Dios a ustedes seguirme a mí. Usted siga a Jesucristo y yo estoy tratando de seguir a Jesucristo también. Yo no sigo hombres. Hombres me enseñan y yo quiero ser humilde y aprender. Pero yo sigo al Señor Jesucristo. Los hombres se equivocan. Los hombres se equivocan. Aquí no hay nadie que sea infalible. No hay ningún hombre infalible. Yo oigo a esta gente que estudia la teología de ciertos hombres que vivieron hace años. Y yo digo, pero ¿cómo son capaces de estudiar libros teológicos de alguien si nosotros tenemos el mejor libro teológico que es la Biblia? Yo leo la Biblia y me guío por la Biblia y le pido al Espíritu Santo que sea mi maestro. Y puedo aprender de otros, claro que sí, pero sigo la palabra de Dios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Si ustedes son así, ustedes son carnales. Versículo 5, por favor, Román. Pablo dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Pablo? Yo me lo imagino. ¿Qué? Añadiéndoles otro vocabulario. Vocabulario de ahí de la carreta, pero no se puede ir a la carreta, caballero. No vayan a la carreta porque el parqueo de la carreta. Yo tengo un amigo que quiere aprender español. Y yo le digo, mi hermano, no vayas al parqueo, no, para acostumbrar el oído. No vayas a la carreta. Si quieres acostumbrar el oído, mira, vete para el Doral, vete al Arepazo, vete a los ranchos. Vete a mi rinconcito paisa. Pero no vayas a la carreta. Lo que se te va a pegar ahí es. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué pensaba Pablo, el que lo escribía esto? Imagínense usted. Venía, esto era mensaje fidedigno. ¿Qué es Pablo? Pablo hablando de sí mismo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Pablo qué es? ¿Qué de qué? ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? Oh, mi líder. No, hombre, no, Pablo es un servidor por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según la gracia que Dios le ha dado, porque todo el mundo tiene su gracia, sus dones especiales. ¿Qué es Pablo? Un siervo, un esclavo del Señor. Y Apolo, lo mismo. Y Pedro, igual. Tenemos que endiosar a Dios. Y tenemos que bajar a los hombres y decirle, tú eres mi hermano y yo te aprecio y te quiero. Pero tú eres igual que yo. Y si es un hermano maduro y humilde, dice, tienes toda la razón. Aquí estamos en las mismas todos. Versículo 6, que dice, yo planté, Pablo hablando, Apolo regó,
Pero el que dio el crecimiento, miren, cada uno de ustedes, los que hemos venido a Jesucristo, alguien sembró la semilla. Pero la semilla no la inventó el que la sembró. El que la sembró la encontró porque alguien se la sembró a él. La semilla ya existía. La semilla, con su capacidad milagrosa de germinar y producir un arbolito, eso venía, eso era para la gloria del que fabricó la semilla. ¿Qué es Pablo? Sembrador. Y Apolo, regador profesional. Agüita. Pero el crecimiento lo da ¿quién? Lo da Dios. Y para concluir el asunto, por favor, miremos el próximo versículo. Así que, ni el que plante es algo, ni el que riegue es algo. El único que es algo es Dios, que da el crecimiento. Amén. Wow. Dios no quiere ídolos delante de él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay ningún hombre que debe tomar el lugar del Señor. Y le voy a decir algo. El que se fija en los hombres, en algún momento se sentirá ofendido. El que se fija mucho en sí, en algún momento se sentirá deprimido. Pero el que pone sus ojos en Cristo siempre se sentirá bendecido. Pon tus ojos en Cristo. Los hombres no fallan. Los hombres no fallan. Cuando yo era joven, tenía 20 y pico de años y sabía que iba a tener hijos, me puse a estudiar, a leer libros acerca de la crianza de los niños. Y descubrí en aquel entonces que aparte de enseñarle a los niños lo que uno quiere que aprendan, hay dos cosas que uno tiene que ser muy fiel y muy cuidadoso en corregir en sus hijos. Dos cosas. Uno, desobediencia así deliberada. Los actos de desobediencia hay que corregirlos siempre. El papá o la mamá que pase por alto la desobediencia de sus hijos no le está haciendo ningún bien a ese niño. Número uno, desobediencia deliberada. Segunda área de corrección siempre, malas actitudes. ¿Qué son las actitudes? Hay actitudes buenas y hay actitudes malas. Le voy a dar la definición de una actitud. La actitud es la disposición mental y emocional de una persona hacia algo o hacia alguien. Es la disposición emocional y mental hacia algo o hacia alguien. Y se manifiesta la actitud que ocurre adentro. Se manifiesta a través de los pensamientos, de las emociones y de los comportamientos. Yo puedo ver a un niño y mirarle la cara y ver el mensaje que está mandando con su cuerpo hacia papá o hacia mamá, y puedo decir, eso es una mala actitud o esa es una buena actitud. Es una disposición mental. Y yo aprendí desde joven, al traer a mis hijas al mundo, que las dos cosas que yo tenía que ser cuidadoso eran esas dos. Ahora me doy cuenta que los niños cuando crecen son adultos y tenemos los mismos problemas. O somos desobedientes con la instrucción de Dios o estamos llenos de malas actitudes. Tenemos las buenas también, pero las malas hay que corregirlas. Son las disposiciones emocionales o mentales que tenemos hacia algo o hacia alguien. Y lo manifestamos en nuestro comportamiento, en nuestros exabruptos. Y muchas veces cuando nos separamos de las personas es porque o a nivel personal nos caen mal y tenemos una mala actitud, o
que pensamos que nosotros, en el caso de cristianos y del tema que nos trae esta mañana aquí, pensamos que nosotros estamos en lo cierto y ellos están equivocados. Y entonces desarrollamos un falso, óigame bien mi hermano, óigame bien, un falso sentido de superioridad doctrinal. Yo he tenido que despojarme de ese falso sentido, porque aquí el que de verdad lo sabe todo, bien sabido, es el Señor. El resto de nosotros estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Es más, ahora, mientras más años pasan, más cuenta me doy, óyeme, yo pensaba que yo sabía esto, ahora no estoy seguro. ¿Por qué? Porque lo cierto es que Dios es tan profundo, Dios es tan amplio. Y nosotros necesitamos tener una actitud de gracia. ¿Cuáles son las cosas que nos deben unir? ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Cuáles son los fundamentos de la fe? Mis hermanos, óiganlo, préstenle atención, son 5. ¿Cuáles son los fundamentos de la fe? Los cristianos podemos tener muchas cosas donde diferimos. Imagínense ustedes, ya vieron todos los círculos eso, ¿habrán diferencias? Dios mío. Pero ¿qué es lo que nos hace estar en el Señor? ¿Cuáles son las cosas que son importantes? Y les quiero recordar, en las cosas importantes tenemos que tener unidad. Y en las que son de un poco menos importancia, que tenemos que tener libertad. Y en todas, ¿qué debemos tener? Caridad o amor. Necesitamos tener manos suaves. Pero oigan las que son imprescindibles. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, verbal y plenariamente. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, mis hermanos, es la autoridad final de nuestra fe y de nuestras prácticas. Claro, ustedes saben por qué tantos cristianos interpretamos diferente a la Biblia, porque hay veces que es difícil entenderla y tenemos que darle espacio a otra gente, sobre todo los que no nacieron en el mismo lugar que nosotros. Tenemos que tener gracia, paciencia. Tenemos que tener madurez y decir, bueno, voy a orar por ti, que Dios te dé, y por favor ora por mí. Estamos aquí, todos estamos aprendiendo unos de otros y todos estamos aprendiendo del Señor. Primer punto que tenemos, cualquiera que le diga a usted, no, la Biblia no, ese no está en el fundamento de la fe. La Biblia es la palabra de Dios. Número 2, los cristianos creemos en la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son Dios y los tres son iguales. No hay competencia ni superioridad en la Trinidad. Los tres son iguales. Tienen roles diferentes. El Padre hace una cosa, el Hijo hace otra y el Espíritu hace otra, pero los tres son Dios. Donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo. Donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu. Donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu. ¿Qué le parece? No andan solos, están perfectamente unidos. Número 3, Jesús es Dios hecho hombre. En otras palabras, Jesús, no Cristo, Jesús, el hombre Jesús, es donde Dios vino y tomó un cuerpo humano y nació como hombre a través de una mujer, porque para morir por los pecados de los hombres tenía que hacerse hombre como nosotros, tenía que ser semejante a nosotros pero sin pecado. Se tuvo que hacer hombre. Por eso el Mesías tuvo que nacer milagrosamente de una virgen. Jesús es Dios hecho hombre. Número 4, la salvación de nuestras almas se obtiene solamente a través de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador, más nadie te salva. Nadie te salva. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Léanlo.
Está en Hechos capítulo 4, versículo 13. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán de perdón de pecados por su nombre. Eso está en la Biblia. La salvación es solo a través de Jesucristo. Y número 5, la vida eterna es la recompensa a los que creen en Jesucristo. Vida eterna. En un lugar consciente con el Señor. Vida eterna a los que crean en su Hijo. Esa es la recompensa de nuestra fe. Y castigo eterno a los que no creen en Jesucristo. Castigo eterno. Perdición eterna. Eso está en la Biblia. Eso es el fundamento de la fe. Ahora óiganme una última cosita. Me dan un minuto. Los cristianos tenemos muchas diferencias. Hay 3 que llevan cientos de años de dando vueltas y no se han resuelto. Y tenemos, no tienen nada que ver con que si somos hermanos o no. Si creemos en los 5 estos, somos hermanos. Pero hay otras diferencias. ¿Cuáles son, en mi opinión, las más grandes? Estas son las mundiales. Estas son las trascendentales. Son 3. Hay millones de cristianos que creen de una manera, como les voy a decir ahora. Y esto no es que lo voy a enseñar, se los voy a comentar. Y de esto podemos conversar. Lo que no vamos a hacer es discutir. Yo no quiero discutir más nunca. Yo antes me encantaba discutir. Y me encantaba polemizar. Es más, que yo le decía a personas, cuando ustedes conozcan a alguien de esta religión o de esta otra, por favor llámenme, que quiero ir a enredarme con él. Imagínense lo que había aquí. Aserrín. Aserrín. Muchos cristianos lo que hacemos es comer mucho gofio, mucha cativía. Padecemos de todas estas cosas y creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. La última Coca-Cola en el desierto se llama Dios. No hay otra Coca-Cola, hay una nada más y es el Señor. El resto de nosotros somos instrumentos del Señor, que Dios lo usa como Él quiere. Que Dios nos libre creernos que somos especiales. Todos somos especiales. Pero el especial de verdad es el Señor. Estas son las 3 donde diferimos por cientos de años. La primera, la salvación del alma. Hay cristianos que creen que la salvación del alma se puede perder. Por lo tanto, necesitamos obedecer a Dios para no perder la salvación. Muchos. Eso es común en el cuerpo de Cristo. Otros cristianos creen lo siguiente: la salvación del alma está segura en Cristo. Obedecemos a Dios para agradarlo y para obtener sus recompensas prometidas. Servimos al Señor no para ser salvos, sino porque somos salvos. Segundo punto trascendental. Este está en el hit parade. El destino eterno de toda persona está predestinado por Dios. Algunos están predestinados para salvarse y otros están predestinados para perderse. Jesucristo murió solo para salvar a los que están predestinados para salvarse. La otra cara de la moneda: miles, millones de cristianos que creen lo siguiente: Dios desea la salvación de todas las personas. Jesucristo murió por todos los seres humanos.
Algunas personas escogen recibir a Jesucristo, mientras que otras personas escogen no recibirlo. Esa es la posición de otros hermanos. Y el último, tiene que ver con los dones espirituales, con los dones del Espíritu. Hay dos lados. Hay hermanos en la fe que creen lo que les voy a decir ahora. Hay dones espirituales mencionados en la Biblia que cesaron de estar en vigencia. Otro grupo de cristianos creen lo siguiente: todos los dones espirituales mencionados en la Biblia continúan en vigencia desde el primer siglo hasta hoy. Y todos, o muchos, o por lo menos este que les habla, yo tengo mi criterio y mi convicción. Pero estoy abierto y quiero ser enseñable y quiero aprender de otros. Y no tengo que convencer ni que abrirle la cabeza a alguien para que crea como yo. Lo mejor que puedo hacer es orar y amarlo. Mi opinión, óigame bien, la doctrina, las dos doctrinas principales que los cristianos necesitamos practicar hoy en día son el amor y la unidad. Ayer, cientos de miles de personas se unieron en todo Estados Unidos, en las distintas capitales de los distintos estados, para decir que estaban unidos. Óigame, gente diferente, rara, unos vestidos con 7 colores diferentes, otros muy tranquilos y muy elocuentes. Había de todo. La cámara de televisión lo pasa y usted ve de todo, con las pancartas, en su mayoría mujeres, que dicen: nosotros vamos a pelear nuestro derecho sobre nuestro cuerpo y vamos a hacer retroceder lo que la Corte Suprema impuso hace 2 años, en el 2022. Cientos de miles de gente que viven en distintos vecindarios, que tienen distintos trabajos, óigame, pero para pelear su causa se unen y están perfectamente unidos. Los cristianos, en vez de unirnos, lo que estamos es separados, todo el mundo en su esquina. Que Dios nos libre, mis hermanos. Que Dios haga una obra en nosotros, como oímos esta mañana a Marcos Vidal cantar. Que el Señor nos despierte. Mis hermanos, nosotros somos una fuerza tan grande que si los cristianos nos uniéramos, fuéramos una fuerza imparable en este mundo, porque hay millones de nosotros en el mundo entero. Millones de hermanos en la fe, pero tenemos que unirnos. ¿Ustedes saben dónde se une la gente? En la cárcel. Los pastores que han estado presos por su fe me han dicho: Freddy, en la cárcel no hay denominaciones. A la hora de tener un culto, ahí va todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo común que nos está haciendo la vida talco. Que Dios nos libre de tener que estar así para estar unidos. ¿No creen ustedes que nos unamos a nivel de iglesia con hermanos en el mundo entero, que nuestra actitud sea la correcta, que Dios nos libre de malas actitudes? Las malas actitudes no se dicen, a veces las tenemos por dentro y nos están trabajando ahí en el corazón. Yo quiero animarles que usted recuerde para siempre: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cómo ve el Señor a todos sus hijos? El que tiene muchos hijos sabe que los ama a todos por igual. Digo, si es un buen papá. Y nuestro Dios es tremendo papá. Y nos ve a todos por igual. Y nos quiere a todos por igual. El Señor ama a su familia. Jesucristo ama a la iglesia. Que Dios nos ayude. Si hay alguien por casualidad aquí esta mañana que no ha recibido a Cristo, por favor, hoy hágalo. Decida que usted necesita un Salvador, como lo hice yo un día.
y dígale a Jesucristo: Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, tú moriste por mí, yo te recibo, yo creo en ti, entra en mi vida y sálvame y límpiame y perdona mis pecados, que yo quiero que tú seas mi Salvador. Si usted lo hace de corazón, si usted cree de todo corazón, Jesucristo entra, le perdona, le salva, y usted a partir de ese momento es un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Vamos a tener un momento de oración. Señor, esta mañana te pedimos, Dios. Primero, Señor, te pido que tú le des gracia a mis hermanos esta mañana, para que me perdonen por haberme pasado de tiempo. Dale gracias a cada uno aquí. Pero Señor, tú sabes cuán importante era esto. Señor, yo te pido que tú obres en nuestros corazones, que tú sigas obrando en el mío, que tú me des amor por tu cuerpo, Señor. Como aquel evangelista que amaba a todo el mundo, que jamás hablaba de las diferencias y tenía campañas en el mundo entero con cientos de miles, con miles de pastores de todas las denominaciones. Y durante aquella campaña se llevaban bien. Mis hermanos, así fue Billy Graham. Nos modeló unir el cuerpo de Cristo. Jamás tiene que haber tenido sus opiniones y su doctrina, pero no las ponía por delante. Lo que hacía era que vinieran todas las personas para que en aquella ciudad, en aquella campaña, pudieran ganar a muchos para Cristo. Yo quiero modelar a Billy Graham. Yo quiero modelar su espíritu, su actitud, que lo que quería era unir, y tenía nada más que gracia y amor para todos los creyentes y todos los pastores que colaboraban con el Señor. Te pido que nos hagas así, Señor. En estos tiempos de tanta división, en estos tiempos de cuán fragmentado está Estados Unidos y tu iglesia también, Señor, ayúdanos a ver que somos todos uno en Cristo. Y Señor, si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús, que lo haga hoy. Mi amigo, mi amiga, por favor, ven a Jesucristo. Él te da vida eterna y tú te conviertes en su hijo o en su hija por la fe en Jesús. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por este año 2024. Sabemos, Señor, que contigo siempre, Señor, tú tienes cosas buenas para nosotros. Y yo te pido que tú derrames tus bendiciones sobre todos los que estamos aquí, sobre nuestros hijos. Señor, ayúdanos en todos los campos donde estamos involucrados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, mis hermanos. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias por su paciencia. Gracias. Que el Señor les conceda que puedan almorzar más rápido, que coman menos, que rediman el tiempo ahora con el almuerzo. Gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.